¿Qué tal, familia? Bienvenidos a Relatos de la Noche Largo. La oscuridad ya nos rodea y con ella aparecen esos cuentos que, a plena luz, nadie se atrevería ni a susurrar. Para esta velada, les hemos preparado una selección de relatos cargados de misterio, tensión y escalofríos. Cuentos que tal vez se queden dando vueltas en su cabeza mucho tiempo después de que acabe este video. Así que busquen un rincón tranquilo. Olvídense de las luces, pónganse los audífonos, si pueden, y desconecten de todo lo que tengan a su alrededor. Presten mucha atención, aunque no olviden que solo son historias de miedo. Que estas cosas hayan pasado hace mucho no significa que tengan que pasarles a ustedes. Al final sería una locura pensar que simplemente por escuchar relatos a mitad de la noche atraeríamos algo que de plano no debería andar suelto. ¿O sí? Ahora, respiren profundo, apaguen la última luz que les quede prendida y dejen que la sombra tome el control. Sean todos bienvenidos nuevamente a Relatos de la Noche Largo, el sitio donde cada relato termina siendo una invitación a secretos que quizá nunca debimos habernos topado. Y bueno, que arranque la primera historia. Isabella pasó por un momento que la dejó helada, tanto que no ha podido pegar el ojo. Y lo curioso es que lo que vivió parece poca cosa. El asunto es todo lo que ocurrió después. Te cuento, hace como 7 días, Isabella se enfrentó a una situación rarísima. Un detalle insignificante, pero sumamente extraño. Lleva unos 6 meses estrenando camioneta. Le fascina. Está encantada. Siente que es el mejor coche que ha tenido en toda su existencia. Se trata de uno de esos vehículos de última generación, lleno de sensores por todos lados para absolutamente todo. Durante 6 meses no había dado ni un solo problema, lo cual, considerando la calidad de los autos de hoy en día, ya es tener muchísima suerte. Pero el suyo, su camioneta, era una joya, algo a lo que ella le tenía mucho cariño y que jamás le había fallado. Sin embargo, un día iba circulando por una calle que desde siempre le daba una espina, una vibra muy rara. Imagínatelo. Es una vía que empieza en un terreno muy abierto y, de golpe, se estrecha hasta que tienes que pasar por debajo de un puente. Cuando atraviesas ese puente, como es bastante largo, el cambio de luz es tan brusco que te quedas medio ciego un instante. Apenas alcanzas a ver qué hay al otro lado. Hay demasiada oscuridad allá abajo. Quizás esa penumbra era lo que le inquietaba, o tal vez el sitio simplemente tenía su propia energía negativa. Sea como sea, era algo rutinario hasta que, hace cosa de una semana o semana y media, iba conduciendo, tuvo que pasar por ahí y vio que el tráfico iba a paso de tortuga, pero el carril de la derecha estaba totalmente despejado. Metió el volante hacia la derecha. Empezó a rebasar a todos los demás, pero entonces se dio cuenta de por qué ese carril estaba vacío. Tenía justo enfrente un par de señales advirtiendo que había un socavón en el asfalto, así que no podía seguir avanzando. Intentó incorporarse rápido al carril izquierdo. Nunca fue su intención pasarse de lista, colarse o romper la fila. Señales que le indican que se abrió alguna especie de grieta en el pavimento. Total que no puede avanzar y trata de incorporarse rápido al carril de la izquierda. En ningún momento quiso rebasar a nadie, colarse en la fila ni algo así, pero necesitaba volver a incorporarse. Por suerte, la hilera de vehículos que iban lentos había dejado un hueco muy grande, un espacio lo suficientemente amplio para que ella pudiera meterse de vuelta al carril. Y es justo ahí, cuando llegaba debajo del puente, que de repente todos los coches frenan. El que iba delante de ella se detiene en seco, y todos los de atrás se quedan clavados. Justo en ese momento, bajo el puente, la parte trasera de la camioneta todavía recibía luz, pero el frente estaba sumergido en una oscuridad absoluta. De la nada, empiezan a pitar los sensores de la camioneta, esos sensores de proximidad que solo suenan cuando tienes algo prácticamente encima. Y ahí, con los faros encendidos, el sensor del lado izquierdo,
justo en la esquina, delantera, hacia donde apuntan las luces. Empieza a sonar. Tiene 3 niveles: naranja, amarillo y rojo. El rojo significa que tienes algo pegado, el amarillo es que lo tienes muy cerca, y el naranja avisa que hay algo, a quizá 1 metro de distancia. Pues se activó el nivel naranja. Luego el sensor frontal también en naranja. Luego el de la derecha, marcando que algo a menos de 1 metro acababa de pasar frente al vehículo. Era rarísimo, porque delante de ella solo había otro coche, no había nada más. Luego se activó el sensor lateral derecho y después los de atrás. El problema es que empezó una segunda ronda, pero ahora en nivel amarillo. Primero el delantero izquierdo, luego el de enfrente, después el delantero derecho, y cada vez iba más rápido. Luego el trasero, derecho, parte de él, luego los sensores traseros, y ahí hay un problema porque viene una segunda ronda. Ahora el sensor amarillo. Primero el delantero izquierdo, luego el de enfrente, después el delantero derecho y todo va un poco más rápido. El trasero derecho parte del justo por la parte de atrás y luego el sensor trasero izquierdo. Entonces arranca una tercera alerta en color rojo, como si tuvieras algo pegadísimo ahí. Y ahí es cuando el miedo empieza a invadirla. ¿Qué demonios hay ahí? ¿Por qué no paran de sonar los sensores? Sí, esto es solo una falla técnica. ¿Qué está ocurriendo realmente? ¿Será que alguien se metió? Está pegado al auto y ni siquiera me di cuenta. Empieza a asomarse por todos los ángulos, tratando de ver a través de los espejos qué es eso que tiene detrás. Como todavía hay algo de claridad, no ha encendido las luces principales. Hay partes en esa penumbra que se ven un poco, pero otras no. Y ella se siente muy vulnerable. ¿Por qué sigue sonando esa alarma? ¿Por qué el tablero se pone rojo alrededor de la camioneta? Otra vez, otra señal roja intensa. Algo está pegado al vehículo, acechándola, moviéndose a su alrededor. Llega a él, punto crítico donde ella piensa: no puedo más, tengo que ver qué es. Baja la ventana. En cuanto lo hace, la luz roja que marcaba el frente a la izquierda se apaga, pero ahora el que se activa es el del lado izquierdo, justo ahí, en su propia ventanilla. Se supone que hay algo a menos de 20 centímetros, ahí mismo, junto a ella. No logra ver nada, pero lo siente. Siente esa presencia, no se atreve ni a sacar la mano. Solo murmura un perdón al aire y empieza a subir el cristal rápidamente. En cuanto termina todo, los autos de al lado se ponen en marcha y un terror profundo le recorre el cuerpo. Es algo inexplicable. Siente que estuvo en una situación que escapa a toda lógica, pero intenta calmarse. Es solo una falla del auto. Tengo que llevarlo a la agencia. Mañana mismo lo llevo a revisión. Cuando lo lleva al taller a la mañana siguiente, ella llega hecha una furia. Pero esa rabia no tiene nada que ver con la falla del coche. Es pura fachada. Lo que intenta es esconder el pánico que siente. Está tratando de no enfrentar lo que pasó, de levantar una barrera para sentirse más fuerte que el horror que vivió la noche anterior. Porque claro, no pegó el ojo en toda la noche. Así que, entre el mal humor, el agotamiento y ese miedo que se muere por ocultar, entra al concesionario soltando chispas y empezando a reclamar. Dice que el coche le costó una fortuna, que fue una inversión enorme y que no puede creer el trato que le están dando. ¿Cómo es posible?, grita, ¿que me entreguen un vehículo con estos fallos? No tienen idea. Esto pudo haber causado un accidente fatal y un montón de cosas así. Los del servicio técnico, la verdad es que se ven bastante preocupados, tratando de calmarla. Por favor, señora, cálmese, le dicen. Déjenos echarle un vistazo para ver qué está pasando realmente. El problema es que ella no se mueve. Uno de los técnicos, al verla, tan fuera de sí, le propone: ¿sabe qué, señora? Mire, voy a traer los equipos de diagnóstico aquí mismo. Vamos a revisar todo frente a usted para que se quede tranquila. Ella acepta, pero lo hace a regañadientes.
sigue hirviendo de coraje, porque se niega a admitir lo que siente. Tiene miedo, un miedo atroz, y si el escáner no marca nada, lo de ayer se volvería algo aterradoramente extraño. El técnico regresa, conecta el equipo y empieza a chequear los sensores. El sistema es tan sencillo, tan intuitivo, que ella misma se mete en la pantalla, señala el monitor y le dice: ahí dice sensores. Él asiente. Sí, ya lo vi, y presiona el botón. De repente, aparece un registro y el técnico suelta un: esto está muy raro. Aparecen muchísimas lecturas de ayer en esta zona, pero ¿sabe qué? No me las marca como un código de error normal. Y entonces le dice: señora, todas estas lecturas provienen de sus... trae miedo, siente terror. Si en las computadoras no aparece nada. Luigi, ayer está muy raro. El técnico llega, enchufa la computadora y revisa los sensores. Es un sistema tan básico y está diseñado de una forma tan sencilla que ella misma lo capta y le indica al técnico: mira, ahí dice sensores, y él le contesta: sí, ya lo vi. Presiona el botón de los sensores y entonces sale una lectura y comenta: esto está raro. Ayer hubo muchísimas lecturas en esta área, pero ¿sabe qué? No, me las marca como código de error. Señora, todas las lecturas de todos los sensores, absolutamente todos, y desde lo que pasó ayer, la secuencia indica como si alguien hubiera estado dando vueltas y vueltas alrededor de su camioneta. ¿Dónde andaba usted? ¿Acaso andaba en algún tipo de peregrinación o algo así? Al escuchar eso, se le puso la piel de gallina y ella respondió: es que esa es la falla que tiene la camioneta. Por favor, no me diga que estuve en una peregrinación. Estaba ahí, tirada en medio de la nada, y de repente empezó a sonar todo. Señora, le aseguro que no tiene ninguna avería la camioneta. Cuando sucede algo así, y se lo digo con 20 años de experiencia, la computadora nos marca un error. Es un falso y contacto. Eso provoca que se active y se desactive, mostrando como si hubiera algo cerca. Pero no, aquí todo está funcionando a la perfección. Detectó algo y, bueno, ya no sé qué más decirle. No tengo idea de dónde estaba, pero no es un fallo mecánico. Es más, le vamos a regalar el servicio y la vamos a revisar de arriba a abajo. Usted no se preocupe. Si encontramos algo raro, yo personalmente se lo aviso. La camioneta se quedó 2 días ahí en la agencia. Esos 2 días desataron los miedos más profundos de Isabella. Llega a su casa después de pedir uno de esos vehículos por aplicación. Al entrar, se siente sumamente alterada. Sus padres ya la estaban esperando y ella empieza a contarle a su mamá y a su papá lo ocurrido. ¿Sabe? Sobre todo el problema del día anterior, desahogándose acerca del tema de la camioneta. ¿Cómo es posible que fabriquen vehículos de tan mala calidad? Porque ella está furiosa, porque al estar enojada es más sencillo ignorar el miedo, ese terror que tiene bajo la piel, ese miedo que le cala hasta los huesos, ese temor que le taladra la cabeza con imágenes y sensaciones aterradoras. Cabeza vienen con imágenes y sensaciones durante las noches, algo que no le deja pegar el ojo. Ese miedo que la lleva a gritarle al tipo de la agencia: ¿por qué demonios me vendiste un coche que falla tanto? Porque sí falla, ¿o no? Sí, es que acaso fue solo una falla esa vocecita que le taladra el inconsciente rogando porque alguien le asegure que lo que vivió ayer no tiene absolutamente nada que ver con algo paranormal. Está a punto de pegar el grito más desgarrador de su vida. Cuando llega a casa se pone a quejarse con sus padres, despotricando contra todos los desperfectos y el pésimo servicio. Su papá le pregunta: a ver, hija, estás muy alterada. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Y ella comienza a soltar la historia que ya conoces, y no hace falta volver a contar. Lo que sí es clave
es ver cómo reaccionó mamá mientras ella explicaba el tema de los sensores, las fallas técnicas y cómo esas porquerías electrónicas terminan siendo un dolor de cabeza, metiéndole a uno unos nervios de 1000 demonios, cuando al final son solo fallos de un chip tonto o un cable mal puesto. La madre empezó a sudar frío, poniéndose pálida, 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 pálida. Se le veía la boca ara blanca, los labios totalmente secos, al punto de que cuando intentó articular palabra, se quedó muda. Lo que logró decir, con la voz entrecortada, fue: ¿en qué puente estabas? Y cuando ella respondió: en el puente, mamá, ese de la luz y la oscuridad. ¿Qué pasa si te dejas ciega? Ya sabes, el que está en ese cruce. La madre se descompone y le suelta: ay, mi niña, mejor vamos ahora mismo a la iglesia para que nos echen agua bendita, porque yo siento en el alma que eso no tiene nada que ver con tu camioneta. Isabella se le queda mirando a los ojos y le dice: ¿de qué estás hablando, mamá? Es que yo ya perdí la camioneta en la agencia. ¿Cómo que no? ¿Pasa nada con la camioneta? Porque, de repente, una vocecita dentro de Isabella empezó a advertirle que aquello era una señal. Estaban a punto de soltarle algo que ella no quería escuchar. Su mamá le dice: mi niña, hace 10 años yo iba pasando por ahí, exactamente en el mismo puente, pero iba manejando. Hubo un problema adelante y se hizo una fila larguísima. Justo al cruzar el inicio del puente, cuando entras, te quedas completamente deslumbrada. Tuvimos que frenar porque algo sucedió y nos quedamos paradas. Como el aire acondicionado no servía, yo traía las ventanas abajo. Estando ahí dentro, de un momento a otro, empecé a notar una sombra que se movía alrededor del coche. Al principio ni cuenta me di porque venía distraída, pensando en 1000 cosas, pero después noté que a ratos se oscurecía frente a mí. Como ahí no se ve nada, había encendido las luces, y entonces vi que algo bloqueaba una luz, luego la otra. Se movían detrás del auto, como tenía el pie en el freno. Notaba cuando algo le tapaba la luz porque dejaba de brillar el color rojo en la parte de atrás, y luego pasaba lo mismo del otro lado. Intrigada por lo que pasaba, puse el coche neutral, activé el freno de mano y bajé del vehículo. En eso, sentí clarito como algo me agarraba del brazo, pero al voltear no había absolutamente nadie. Me metí rápido al coche y subí el vidrio mientras lo hacía, porque eran manuales en ese entonces. Se vio como un vaho, como si alguien estuviera respirando justo ahí. Me puse a investigar, hija, y lo que pasa es que cuando construyeron ese lugar, yo no tenía ni idea porque de la zona. Me puse a investigar, hija, y lo que pasa es que cuando edificaron ese lugar, yo no tenía ni idea porque todo indica que fue un asunto que las autoridades municipales se encargaron de tapar. Temas de gobierno, ya sabes. Resulta que cuando estaban con la construcción, dieron permiso para habilitar una ruta para una caminata o una carrera, pero un tipo que iba manejando borracho se metió donde no debía y se llevó de encuentro como a 10 personas. Todos murieron ahí mismo, justo en la entrada del puente. Yo me puse a investigar hace tiempo. Sienten que algo ronda el coche. Pasan cosas raras a los lados. Y no parecen fallas mecánicas, hija. Parece que son fantasmas. Mejor vamos a la iglesia que nos echen una bendición. Y desde ese día, lamentablemente, Isabella, cuando estés sola en tu habitación, nunca vuelvas a sentirte tan sola. Camila me envió una historia. Dice que trabajó durante 10 años en una lavandería y justo el día que renunció, se enteró de algo súper oscuro. El lugar estaba totalmente embrujado y ella ni en cuenta durante todo ese tiempo. Estamos hablando de 10 años, desde que ella tenía 16 hasta los 26, trabajando ahí. Su labor era bastante sencilla. Se encargaba de acomodar la ropa que llegaba y de entregarla cuando los clientes pasaban por ella. Suena a un trabajo simple,
pero tenían tanto volumen de pedidos que terminaba siendo una labor agotadora, pesadísima. Ella cuenta que, desde el primer día, le dolían tanto los brazos que, para la mitad del turno, ya los sentía totalmente dormidos. Para cuando terminaba su jornada, sentía los músculos ardiendo, los tenía destrozados, molidos de tanto esfuerzo. Cuando llegaba el momento de colgar la ropa, le tocaban cosas tan pesadas o era tal la cantidad que, mira, ese ganchito se ve tan frágil que a veces ya ni aguantaba, que nos echen una bendición. Y a partir de ese día, lamentablemente, Isabella, cuando estés sola en tu cuarto, nunca más te sientas tan sola. Camila me compartió una historia y cuenta que durante 10 años trabajó en una lavandería en la que, justo el día que renunció, se enteró de algo muy perturbador. El sitio estaba completamente embrujado y ella ni siquiera se había dado cuenta. Durante 10 años, estamos hablando desde que ella tenía 16 hasta sus 26 años, estuvo laborando en la lavandería y su trabajo era bastante así de fácil. Mi trabajo era acomodar todas las prendas que iban llegando y encargarme de entregarlas cuando los clientes venían por ellas. Parecía una tarea de lo más sencilla, pero recibíamos tanto volumen de ropa que aquello era una labor realmente agotadora. Ella cuenta que desde el mismísimo primer día, los brazos le dolían tanto que para la mitad del turno ya ni los sentía, los tenía totalmente dormidos. Para cuando por fin terminaba, sentía que los músculos le quemaban, estaban destrozados, completamente molidos. Y a la hora de colgar la ropa, a veces le tocaban cosas tan pesadas o era tal la cantidad que mira, esos ganchitos parecen muy delgados y ligeros, ya sea que traigan su cobertura de plástico o estos forros especiales que tienen cierre para guardar todo de una forma más hermética. Son cosas que no pesan casi nada, pero cuando cargas unas 200 piezas al día, créeme, es algo sumamente pesado. Para que te des una idea, el ganchito, ¿qué peso puede tener? Pero se le quedaron marcados todos los dedos de la mano, porque eran tantos y tantos los que subía, que tanto repetir el movimiento le había sacado callos, capa tras capa de callos, en cada uno de los dedos. Se había vuelto una experta en cuestión de pocas semanas, en unos pocos meses, y hasta podía colgarse diferentes prendas en cada dedo de la mano, acomodándolas de esa forma que solo logran quienes trabajan en esto, desarrollan esa destreza. Pero claro, eso tuvo un precio. Como te digo, las manos le quedaron todas marcadas y llenas de callos. Ella me confiesa, Camila, era un trabajo muy simple en cuanto a técnica, pero pesadísimo físicamente. Sin embargo, me convenía porque me pagaban bien y así podía costearme gran parte de mis estudios. Mis papás me ayudaban con casi todo, pero con lo que yo ganaba extra, si surgían horas de más o si había que, todo, absolutamente todo, si salían gastos imprevistos, si había que cooperar para algo o si simplemente se requería una inversión extra, yo era quien ponía el dinero. Por eso llevaba una vida bastante desahogada. Mi papá, desde que yo era muy niña, se encargó de meterme en la cabeza que si quería ser libre tenía que aprender a ganarme la vida. Tenía que ser responsable y salir adelante por mis propios medios. Así que, desde los 14 años, empecé a trabajar. Ese empleo en particular me pagaba mucho mejor que cualquiera de los anteriores. Así que ahí me quedé. Terminé mi carrera y apenas me gradué, me ofrecieron un ascenso para gestionar la lavandería. Fue al asumir ese puesto de gerencia en el turno vespertino cuando empecé a notar que el ambiente se sentía extrañísimo. Se sentía raro, denso, cargado. Yo trataba de convencerme. A ver, debe ser una de dos cosas. Una, que el carácter de los empleados era tan agrio que la mala vibra se quedaba estancada en el lugar. O la segunda, que los químicos que usábamos en la mañana no se estaban ventilando bien. Pensaba que para la tarde el aire ya estaba viciado, y eso causaba esa sensación de pesadez, porque, de verdad, el lugar se sentía pesado, como si te oprimiera el pecho. Había menos clientes por la tarde y todavía menos de noche.
pero aún así seguía llegando gente y la rotación de personal seguía siendo un caos. Me quedé un par de semanas cubriendo la tarde. Hicimos unos cuantos ajustes, mejoramos el trato y la actitud de los muchachos, y por fin la rotación se detuvo. Pero cuando me pasaron al turno de la noche, ahí es cuando la situación se puso realmente fuerte. Lo primero que noté en la noche es que nadie quería abrir la boca. Mira, la verdad es que la propuesta de gerente no me convenció para nada, pero me soltaron que podía ser como un 2x1. Podía seguir cargando la mercancía, pero también capacitar a la gerente. Y total, me subieron el sueldo. Así me aventé cerca de 2 años, porque como habrían más sucursales, me mandaban a apoyar a los gerentes. Era súper curioso, porque aunque yo solo era la que se encargaba de la carga, como ya me sabía todo al derecho y al revés, después de tanto tiempo ahí dentro, pues controlaba todos los detalles de la operación y la verdad, se me hacía muy sencillo. La verdad, yo no quería el puesto de gerente porque es un chorro de responsabilidad y yo solo lo estaba aprovechando para tomar un par de diplomados y luego saltar a un mejor empleo. Pero mira, el tiempo vuela y entre la comodidad, el hecho de que ya estaba instalada allí, que no tenía una presión económica tan fuerte y que el sueldo estaba bastante bien, hizo que me quedara mucho más tiempo de lo que debía. Empecé a notar cosas raras en ese local, ya casi llegando a los últimos 2 años, porque el ambiente se sentía bien pesado. Por el tema de mis estudios, solo cubría el turno de la mañana, no iba por las tardes, pero teníamos una rotación de personal cañona en las tardes y noches. Algo rarísimo. Éramos de los pocos locales en toda la ciudad que ofrecíamos servicio de 24 horas en lavado, planchado y todo eso. Un servicio express para emergencias y un sinfín de cosas. El volumen de trabajo, ¿cómo te digo? Era tremendo. Y solo en mi turno me tocaban una cantidad de prendas, pero, de verdad, era una locura. Bueno, esa rotación tan alta en las tardes y en la noche, la verdad es que no me explico por qué. 2 añitos antes de que yo renunciara, la dueña me pidió, porque ya me tenía toda su confianza, que por favor fuera a supervisar el turno de la. Nadie me quería decir por qué creían que la gente se iba tan rápido. El empleado con más antigüedad apenas llevaba 1 año trabajando ahí. Todos los demás no nos duraban ni unas cuantas semanas. Simplemente desaparecían. ¿Sabes qué? Por ahí va la cosa. Solo veo 2 opciones. La primera, que el personal tiene un carácter tan insoportable que se nota apenas entras. Y es esa mala vibra la que vuelve el ambiente tan denso. O la segunda, que los químicos que usamos temprano no se están ventilando bien. Para cuando llega el turno de la tarde, el aire ya está viciado. Y eso es lo que genera esa sensación de pesadez. Porque el lugar, bueno, se sentía pesado. Había menos clientes durante la tarde y ni hablar de la noche, aunque todavía caía gente. Y te lo digo, la rotación de empleados era un verdadero lío. Me quedé un par de semanas en la tarde. Empezamos a mover un par de piezas. La gente empezó a cambiar de actitud. Se acabó la rotación y listo. Pero cuando me pasé al turno de la noche, ahí fue cuando todo se puso intenso. En el turno nocturno noté que, punto 1, nadie quería soltar prenda. Nadie me quería decir por qué creían que la gente salía huyendo. La persona con más antigüedad apenas llevaba 1 año. Todos los demás no nos duraban ni unas semanas. Esa persona seguía regando ese veneno. ¿De qué? Apenas tenía 1 añito. Y era alguien que casi ni abría la boca. Se veía como a medio gas. Estaba medio distraída, pensando en otra cosa. Pero como teníamos menos carga de trabajo y casi nadie quería agarrar ese turno, pues terminaba siendo yo quien se quedaba. Cuando estoy ahí con ella, tratando de ver qué onda, ay, narrador, me arrepentí con toda el alma. Me empecé a dar cuenta de algo que es una tontería, la verdad. Resulta que en nuestros plásticos y en las fundas de la ropa viene el logo. Es
nuestra forma de hacer marketing, ¿sabes? Cada vez que los clientes se llevan sus cosas a casa, van cargando con la marca de la tintorería. ¿Y sabes por qué? Porque hay muchísima gente que, tras recoger sus prendas de la tintorería, simplemente las cuelgan en el armario tal cual, envueltas en el plástico, y ahí se quedan por meses. A veces son vestidos caros, otras trajes, de etiqueta. Son cosas que la gente olvida y nosotros las mantenemos ahí porque sabemos que en 1 o 2 meses, cuando decidan volver a usarlas, se toparán con nuestra marca. Parte de nuestra estrategia de recordación es que la funda que usamos para entregar todo es de color negro. Es muy llamativa. Tiene un acabado negro, brillante mezclado con toques mate, y el logo resalta muchísimo. Es algo difícil de describir, pero está diseñado con mucha intención. La dueña es una genio en eso y en cuanto ves la bolsa inmediatamente sabes de qué negocio viene. Te cuento esto porque una noche, mientras revisaba los rieles donde colgamos toda la ropa lista para entrega, noté una bolsa blanca que me resultó sumamente extraña. Así que llamé a mi compañera y le pregunté: «Oye, ¿qué es esa bolsa blanca ahí? Cámbiala por la original de inmediato». Ella me contestó: Sí, déjala así, yo me encargo, tú, tranquila. Y se puso a hacer otras cosas, evitando el tema. Pasaron un par de días y volví a encontrarme con la maldita bolsa blanca. Le dije: «A ver, ¿por qué sigue esta bolsa aquí? Si nosotros ni siquiera usamos ese tipo de fundas en el inventario, ¿qué demonios hace ahí?». Ella insistió: «No le prestes atención, no te rayes con eso, ya verás que yo me ocupo». Pero la tercera vez que le llamé la atención, ya estaba harta, estaba furiosa, y pensé: ¿a cuánta gente no habrá tratado igual esta mujer? Con esa actitud de sí, yo te ayudo para terminar no moviendo ni un dedo. Y ya, justo durante el turno de la madrugada, sí te apoyo, pero no muevo ni un dedo. Y ya en pleno turno de madrugada, lidiar con alguien que solo te da largas y te toma el pelo es agotador. Todo el tiempo te sigue la corriente, pero no hace nada. Te miente en la cara descaradamente solo para no cumplir con sus tareas. Ahora entiendo perfectamente por qué aquí la gente no dura nada. Seguramente, cuando alguien se atreve a confrontarla, se pone insoportable. Y claro, como es la que lleva más tiempo y tiene tanta confianza, ahí es donde radica todo el bendito problema. Estoy que exploto de la indignación y la rabia que siento. Por tercera vez al ver esa bolsa le solté: «Oye, la bolsa blanca sigue ahí. Y ni se te ocurra decirme que te vas a hacer cargo, porque ya nos vamos a encargar nosotros ahora mismo». Me acerqué caminando hacia la bolsa y, justo cuando iba a agarrarla, ella me sujetó la mano y me dijo: «Ni se te ocurra, narrador». Había algo pesado en el ambiente, algo raro, porque yo no soy así. Si me conocieras bien, sabrías que para mí todo se resuelve hablando, absolutamente todo. No existe problema tan grande que no tenga solución charlando. Por eso mi jefa confía tanto en mí. Por eso trato con los gerentes. Por eso me encargaron este tema de los turnos. Por eso mismo no tiene sentido lo que pasó. Cuando me agarró la mano, sin pensarlo, le solté una bofetada. No fue algo planeado, fue pura reacción. Le pegué en la cara y todavía le alcé la voz: «Ni se te ocurra volver a tocarme». Estaba fuera de mí, completamente fuera de control. Yo era otra persona. Me había transformado en un verdadero monstruo. Sentía un enojo tan profundo y una rabia tan negra que quería lanzarme sobre ella. Tuve que usar hasta la última gota de control que me quedaba para no abalanzarme encima y ahorcarla ahí mismo. Es un odio y un coraje que ni siquiera te puedo explicar. Y justo en ese instante, narrador, después del golpe, mientras intentaba recuperar la calma, ella empezó a hablar en voz baja. Empecé a tranquilizarme un poco, aunque no entendía ni una palabra de lo que decía. De repente, me tomó de las manos y me susurró: «Tranquila, tranquila, ven conmigo». Era otra persona. Me convertí en un monstruo. Sentía un enojo tan grande y una rabia que me daban ganas de irme encima de ella. Y tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para contenerme y no lanzarme a ahorcarla, porque sentía un coraje
y un odio que ni te puedo explicar. Y justo en eso, narrador, cuando le suelto la bofetada y trato de controlarme, ella empieza a hablar en susurros. Yo me voy, calmando. No entendía ni una palabra de lo que decía, pero me agarró de las manos y me dijo: tranquila, tranquila, ven. Tranqui, vente, ven conmigo. Y yo, narrador, estoy muy descolocada. Siento el cuerpo tembloroso, muy extraño. Me invade una rabia inmensa. Narrador, es como si me hubieran echado una manta encima, una manta pesada, que me cayó de golpe sobre los hombros, envolviéndome por completo y dándome un calor extraño, con ese abrazo que ella me da para sacarme de allí. Empiezo a sentir ese peso como si me hubieran cubierto, y de repente me siento invadida por una paz profunda, con un sueño terrible, sin fuerzas. Es una locura, una auténtica locura. No entiendo qué es lo que estaba pasando allí, pero me dejo guiar por ella, y solo asiento. Sí, sí, sí. De un momento a otro, dejé de reconocerme, te lo repito. Tengo 20 y tantos años, y ahora me siento como alguien de más de 70. El cuerpo me pesa 1 tonelada, me duelen los huesos. Tengo una joroba en la espalda porque ni siquiera puedo mantenerme erguida por culpa del peso, del dolor y de este cansancio que hace 2 minutos no tenía. Ella me saca de ahí, y en cuanto cruzo el umbral, rompo a llorar desconsoladamente mientras ella me acaricia la espalda y me dice: tranquila, no pasa nada, tranquila, suéltalo todo, no te guardes nada, déjalo salir. Y yo le pregunto: ¿por qué? ¿Estoy llorando? Y ella responde: ahora te lo explico. Al decirme eso me confundo aún más y rompo a llorar y a llorar, sintiendo un dolor que ni siquiera te puedo explicar. Y después de eso, ella saca una cajetilla de cigarrillos y me ofrece uno. Toma, le digo, yo no fumo. Y ella me contesta: no te digo que te envicies, pero vas a necesitarlo para lo que te voy a contar. Agarro el cigarro, le doy una calada, me ahogo, lo tiro al suelo y ella suelta una carcajada. Me pide que me siente y yo le digo: tenemos que atender el negocio. Y ella me responde: esto es mucho más importante, siéntate. Y me dice: esa cosa de ahí sigue viva, lleva una eternidad aquí metida. Ni se te ocurra tocarla, es peligrosa. He visto cosas de verdad horribles, terroríficas. Llevo mucho tiempo trabajando en esto y ya me conozco el paño, pero te trastorna. Esa cosa te vuelve loco, de verdad. Justo detrás de esa bolsa blanca hay un vestido de novia. Ni idea de quién sea, pero tiene una mancha rojiza justo en el vientre. Desde que empecé a venir a este lugar, lo vi. La primera vez quité la bolsa blanca, porque era el único vestido que un par de veces se quedó allí. Esa bolsa no me sonaba de nada. Lo saco, lo sacudo. A mí no me hizo nada, pero mi compañera se puso como poseída. Se empezó a reír como una loca. Lo agarró y se puso a bailar con él. Yo la miré y le dije: ¿pero qué? ¿A rayos te pasa? ¿Quieres que te despidan? O sea, si aparece el dueño del vestido y te ve usándolo, ¿estás loca o qué te ocurre? Si la dueña se entera de lo que acabas de hacer, te vas de patitas a la calle. Ella, como si hubiera perdido la cabeza, lo tiró al suelo, se revolcó encima de él. Parecía otra persona, hasta que al final se calmó un poco. Un par de horas después, la saqué de ahí como pude. Luego recogí el vestido con cuidado, lo llevé a la lavandería y al momento de meterlo, me fijé bien en la mancha roja. Me entró un pánico horrible por mi amiga, por mi compañera, porque sentí que algo malo pasó, como si la mancha roja hubiera aparecido, porque se hirió, y su propia sangre ahora estaba manchando la tela. Así que lo metí a lavar de nuevo. Arrancó el ciclo de lavado. El vestido salió impecable, como nuevo. La chica estaba afuera, quejándose de que todo el cuerpo le dolía. Decía que no sabía qué había pasado, que no recordaba nada.
Yo, en ese momento pensé, ¿sabes qué? Seguro se metió algo. Y, pues, claro, ahora le estaba dando el bajón. Me acerqué a ella y le solté, ¿sabes qué? Te voy a hacer un favor, te voy a echar una mano. No le voy a decir a nadie sobre lo que ocurrió, pero hazme caso, no vuelvas, porque si te pasa otra vez algo así, no voy a poder ayudarte. Y al menos aquí no echas a perder tu trayectoria. Ella me escuchó. Ese día me quedé muy confundida. Al día siguiente, estaba guardando su vestido en aquella bolsa blanca. Me imaginé que por algo seguía ahí y lo colgué de nuevo. Pasaron como 2 meses. ¿Te acuerdas de aquel compañero? El que nada más trabajó como 3 noches. Y luego la jefa te prohibió volver a preguntar por él. Sí, pues resulta que ese tipo casi se hace mucho daño porque se me acercó y me preguntó, ¿qué hay en esa bolsa blanca? Yo le contesté, es un vestido de novia. No sé de quién sea. Lleva muchísimo tiempo guardado. En cuanto lo tocó, empezó a hablarme de una forma súper agresiva, diciéndome que si no le hacía caso y lo atendía como una verdadera mujer, me iba a enseñar lo que era bueno y de qué estaba. De hecho, en realidad, no entendía ni jota de lo que decía, pero se me quedó muy marcado porque el tipo desbordaba, puro odio. Me dio muchísimo miedo. Le pedí que se calmara, que no pasaba nada. Él tenía el vestido, abrazado, y fue ahí cuando me di cuenta de que el vestido otra vez tenía aquella mancha roja. El tipo se fue hacia la parte de atrás, tomó uno de los ganchos y estuvo a punto de... No sé ni cómo explicarlo, pero logré detenerlo. Me le fui encima, se golpeó contra la pared y quedó inconsciente. Cuando llegó la ambulancia, el hombre ya se había lastimado. Por eso es que la dueña no quería que supieras más de él. Después de eso, el tipo no recordaba absolutamente nada. Intentó demandar a la empresa, pero las cámaras de seguridad tenían todo grabado. Y pues, hablé con la jefa, le pregunté qué rayos pasaba con ese vestido y ella, sin más, me soltó. Es para la buena fortuna del negocio. Desde que lo colgamos, ahí, no han parado de llegar clientes, así que ni se te ocurra tocarlo. Por eso mismo, y por prudencia, le hice caso a la dueña y te aconsejo que tú también hagas lo mismo. Ni se te pase por la cabeza volver a tocarlo. Verás, Sebastián, desde que era un niño, siempre le ha tenido un miedo y un respeto enorme a todo lo relacionado con lo oscuro. La brujería, la santería, pero sobre todo a la Santa Muerte y al Palo Mayombe. Te voy a contar la razón. La historia de Sebastián es muy particular. Digamos que es un entorno poco común. Sus padres son personas de creencias intensas. Su papá, si mal no recuerdo, por lo que supe, pertenecía a la religión yoruba. Luego, en algún punto, se convirtió al cristianismo, pero uno sumamente radical. Un tipo de protestantismo muy extremo. Es alguien que se entregó a su fe con un fervor que hasta agota seguirle el ritmo. Su mamá, por otra parte, se había pasado la vida entera metida en temas de brujería, pero después, cuando conoció al papá de Sebastián, se enamoraron y él tuvo esa conversión. Ella fue dejando atrás esas prácticas poco a poco, hasta que terminó siendo católica. Es una familia donde, con solo ver estas diferencias, te das cuenta de que el agua y el aceite no se mezclan. Había discusiones constantes, momentos de euforia desmedida. Son personas de carácter explosivo, sumamente decididas, gente que no anda viendo qué piensan los demás sobre ellos, ¿sabes? Personas muy líderes, muy echadas para adelante, pero también muy conflictivas. Sebastián viene de ese ambiente, y como que están siempre pendientes de lo que piensen los demás sobre ellos, ¿no? Muy líderes, muy echados para adelante, pero también se ven en momentos complicados. Sebastián viene de ese tipo de familia. Su forma de ser es el polo opuesto a la de sus viejos. Tanto control, tanta presión por parte de su padre y su madre.
terminaron volviéndolo una persona, digamos, más apagada. A él ya no le motiva destacar, le tiene sin cuidado llamar la atención, andar pregonando sus ideas o andar averiguando qué piensan los demás. Eso le parece un tema sin importancia. Es que se hartó durante toda su infancia y adolescencia de escuchar a sus padres hablar de espíritus, fantasmas, demonios y entes. Verás, su papá era de esos tipos carismáticos, pero como te digo, radical. Y por el lado de la mamá, ella siempre metida en la brujería, le soltaba historias de pactos y de fuerzas, oscuras o benditas, una mezcla de agua y aceite, de verdad. Y aunque juraban pertenecer a tal o cual religión, la realidad es que, a la hora de la verdad, había choques brutales por su propio pasado, por todo lo que traían cargando desde siempre. Te cuento esto, porque él recuerda que, desde muy niño, la brujería, el palomayombe y la santería eran temas que se tocaban en su casa con respeto, o más bien, con miedo. Su padre contaba historias. Él decía que uno de los relatos que más le marcó, desde pequeño, aunque, claro, es una historia de terror, era cuando su papá le habló sobre la pluma de las blasfemias. Aseguraba que existía una pluma que él conoció, una que, según decía, tomaba el control total de tu cuerpo. Había que sumergirla en un tintero, pero no cualquier tintero. Era uno especial, hecho de madera, y el líquido que contenía dentro no era tinta, parecía otra cosa, de un color rojo. Ya me entenderás a qué me refiero. En cuanto la tomabas, empezabas a escribir en automático, y tu mente no paraba de maquinar blasfemias. No importaba tu religión y en tus creencias. Eran insultos constantes contra la vida, contra los espíritus, contra Dios o cualquier cosa en la que tuvieras fe. Sentías que algo tomaba el control de tu mano, porque, en un parpadeo, el papel que tenías enfrente terminaba plagado de frases que, créeme, jamás te atreverías a leer en voz alta. No, al menos si no quieres que todos a tu alrededor te juzguen, te señalen y se asusten de verdad, pensando que están ante un completo loco. Lo que esa pluma escribía por mí era horrendo, espeluznante. No, es cuestión de gustos. Era como si algo podrido estuviera emanando de ella. El papá de Sebastián también tenía su propia historia. Decía que una vez conoció a alguien que supuestamente canalizaba un ángel, aunque con el tiempo descubrieron que no era un ángel cualquiera. Esta persona asistía a los mismos grupos de oración a los que él empezó a ir tras convertirse, y un día llegó y comenzó a hablar con todos. Era una mujer sumamente llamativa, muy guapa, de rostro fino y ojos verdes, con una voz tan melódica que te hechizaba, te dejaba en trance, una voz deliciosa que se te metía directo al cerebro, sin pasar por filtro alguno. Nadie cuestionaba lo que ella decía, todo sonaba a verdad absoluta. Pero el papá de Sebastián notó que ella sabía detalles de la vida de los demás que era imposible conocer. Un día se acercó a Sebastián y le soltó: el día que hiciste aquel rito. Empezó a describirlo con lujo de detalle y remató la frase diciendo: yo estaba ahí. El papá de Sebastián, lejos de sentir paz o calidez, sintió un miedo helado recorriéndole el cuerpo. El ritual que él había estado practicando era una invocación de otro mundo, y es que aquel sitio no tenía nada de bueno. Ahora que él se había convertido, no quería saber absolutamente nada de ese lugar, y que aquella mujer le asegurara que estuvo allí. Le puso los pelos de punta y encendió todas sus alarmas. Sus compañeros comentaban que un ángel enviado del cielo se estaba manifestando ahí. Decían que por fin tenían pruebas de que el cielo, Dios y Cristo existían, y no paraban de hablar de eso. El papá de
Sebastián les advertía: tengan cuidado, no creo que eso sea tan bueno. Hasta que un día, el padre de Sebastián decidió ir a preguntarle directamente a ella, justo cuando la mujer estaba en uno de esos momentos en los que empezaba a soltar cosas que cada quien guardaba en su intimidad más profunda. Fue y le preguntó sin rodeos: ¿qué clase de ángel eres? Entonces ella volteó y, con una mirada vacía y unos ojos completamente oscuros, le respondió: uno caído. Luego se giró, sonrió a los demás, porque nadie más escuchó esas palabras, y siguió hablando con el grupo como si nada. El papá de Sebastián, desde ese instante, decidió cambiarse de grupo de oración porque, a su parecer, todos estaban ya bajo el influjo de aquel ángel caído. Todos allí estaban corrompidos. Él tenía que escapar. Por eso, se puso a buscar otros grupos, otros lugares, sitios que él ya sabía que existían. Empezó a consultar con pastores, empezó a indagar de un lado a otro, y finalmente entró en un grupo nuevo, uno mucho más tranquilo. Sentía miedo, la verdad. No quería volver a experimentar lo que acababa de vivir, ni volver a tener contacto con ninguna de esas entidades, lo que él llamaba una deidad absolutamente oscura y maligna. La verdad, no era algo que le apeteciera repetir. Así que encontró este grupo más tranquilo, con gente bastante. Crianza fue más bien de una forma muy aterrizada, sin tanta parafernalia, sin tanta espiritualidad, más enfocada en pequeños ritos de corte psicológico, cosas que te movieran las emociones, y ya está. Él estaba a gusto, y estuvo ahí cerca de un año, año y medio. Todo iba bien, el ambiente, la familia, todo en la vida de Sebastián marchaba bien en ese momento. Para entonces, Sebastián ya andaba rondando los 15 o 16 años, cuando su mamá empieza a meterse en un grupo de oración donde aseguran que ocurren milagros. Cuentan que hay una monjita que es vidente, que puede ver y saber cosas profundas de los demás. Dicen que esa monjita hasta ha curado enfermedades, y cuando la gente se le acerca con fe, encuentran una paz increíble. Aseguran que son manifestaciones divinas. La mamá está totalmente impactada y empieza a insistirle al papá de Sebastián y al propio Sebastián para que los acompañen. Pero Sebastián, como te dije antes, no tenía el más mínimo interés en asuntos religiosos. No quería saber nada de eso. Creía que esas cosas existían por los cuentos que le soltaban su papá y su mamá, pero hasta ahí. No le interesaba ser parte de esas experiencias. El papá terminó tan impresionado después de ir aquella primera vez que se quedó en un punto de duda, sin saber si cambiarse o no de religión. Estaba dándole vueltas al asunto con su esposa, indeciso sobre qué hacer, si estaba siendo fiel a Dios o no. Se la pasaban teniendo esas charlas en casa, y de repente, un día, tras casi 6 meses de que él asistiera a esos grupos con la monjita, llegaron a la casa y le preguntaron a Sebastián si todo estaba bien. Sebastián los notó raros, contestándoles: pues sí, ¿por qué habría de estar todo mal? Ellos insistieron: por favor, ten confianza en nosotros. Si algo anda mal, tienes que decírnoslo. Y Sebastián está perdido. No logra entender qué rayos está pasando. Todo empezó hace apenas una semana, cuando sus viejos se pusieron como locos a organizar una mudanza, algo que se siente demasiado repentino, casi urgente. Sus padres, aunque siempre han sido gente de ideas fijas, llevan años viviendo en el mismo sitio, rodeados de toda la familia. No tienen ni pies ni cabeza que quieran irse ahora, mucho menos a un lugar a las afueras de la ciudad, totalmente desconectado de todo lo que conocen. Se están alejando de sus trabajos, de sus rutinas, de su vida, y lo hicieron tan rápido que, en menos de un mes, ya estaban empacando todo, dejando a Sebastián sin explicaciones.
Sus papás no dejan de insistir, todos los días, con una insistencia casi religiosa. Sebastián, ¿estás bien? Ha pasado algo extraño. Él no entiende tanta insistencia. Papá, estoy bien. ¿Qué me ven de raro? ¿Por qué me preguntan eso? No, hijo, es solo que tengas confianza. Si ves algo raro, avísanos. Pero, ¿raro qué? ¿Robos en el barrio? ¿Gente extraña? No le dicen nada. Solo insisten en esa advertencia vacía. Esa actitud ha creado un abismo entre Sebastián y sus padres, sumado a la rebeldía de la adolescencia y el dolor de dejar a sus amigos y su mundo atrás. El chico ha decidido romper todo vínculo emocional, alejándose cada vez más de ellos. Durante la mudanza, está tan fastidiado que apenas gruñe, casi no cruza palabra con sus viejos. Sin embargo, entre murmullos, alcanza a pescar frases sueltas. Ya no estamos viendo a la monjita. Ya no queremos saber nada. Ojalá que ese mal no siga esparciéndose. ¿De qué demonios están hablando? Sebastián ya está harto. No soporta sus decisiones extremas, sus delirios religiosos, que ahora los hacen huir de todo. Siente un asco profundo, una rabia que le quema por dentro cada vez que los escucha. En plena mudanza, él estaba de tan mal humor que solo gruñía. Casi no le dirigía la palabra a sus padres. Apenas alcanzaba a captar por ahí de repente algunas frases sueltas. Ya ni iban con la monjita, ya no querían hablar del tema. Ojalá que no sé, ¿demonios estarán hablando? Papá y mamá no tuvieron tiempo por tantos cambios tan repentinos. Ya ni quiere saber nada. Está harto de sus decisiones, de todas esas malditas cosas tan extremistas a las que se aferran por sus religiones. Le dan asco esas creencias que tienen mamá y papá. Le han cambiado la vida entera por puras supersticiones y ridiculeces. Por eso, el día que los viejos se largan de la casa, quién sabe a dónde fueron. Suspiro, al fin puede respirar. La casa para él solo. Por fin ese par de locos lo van a dejar en paz. Ya tomó una decisión. Se va directo a su cuarto. Va a poner esa película que tanto esperaba ver. Y después se va a meter a bañar, hará ejercicio y se bañará otra vez, porque sus padres, dentro de toda su paranoia, son gente obsesionada con cuidados de cursos. Que a ver, no está mal. Son de los que dicen, oye, ¿por qué dejas la luz encendida? Oye, me fijo que tiras mucha agua antes de que salga. Y caliente. Repito, no es que esté mal, pero para él, en ese punto, ya lo tienen hasta la coronilla, al límite. ¿Y qué es lo que quiere hacer ese día? Encender todas las luces de la casa, poner la televisión a todo lo que da, dejar que todo esté prendido para luego meterse a bañar, hacer ejercicio, volverse a meter a la ducha y gastar todo el agua que quiera. Al diablo con estos dos, señores. Es su pequeño acto de rebeldía, algo asefensivo, muy de angelito, para que te des una idea de cómo era Sebastián en aquel entonces. Y así, en su casa, con la televisión a todo volumen, viendo una película a la que ni siquiera le presta atención, llega un momento en que dice, ya estuvo, y se levanta, tira toda su ropa por el cuarto para que quede hecho un desastre absoluto. Es parte de ese coraje que viene cargando desde hace tiempo por tantos cambios tan repentinos y que impusieron. Entra al baño, prende la que él no pidió y que simplemente le impusieron. Entra al baño y abre la llave de la regadera al máximo, con el agua helada, esa que su mamá siempre le advertía. No te bañes con agua tan fría porque te vas a enfermar, vete al carajo. Él la pone a tope, lo obligaron a entrar. Métete al baño, enciéndela bajo la ducha, con el agua a una temperatura congelada, esa que su madre siempre le advertía. Ni se te ocurra bañarte con agua tan fría que te vas a poner mal. Vete al cuerno con eso. Pero él la pone al máximo de frío. Se mete justo donde el chorro golpea y casi siente los trozos de hielo. Empieza a respirar con mucha calma. Por fin está solo, totalmente solo. Ya no queda nadie en la casa.
Solo él puede bañarse. Por fin, relajado, disfruta cómo el agua le cae directo a la cara. Su cuerpo ya se acostumbró, ya no siente como si le lanzaran cubetas de hielo o como si lo estuvieran pinchando con agujas. Para nada. Ahora se siente bastante rico. El agua está bien fresquita. Y se queda ahí, con los ojos cerrados, recibiendo el chorro directo en la cara, cuando de pronto empieza a oír cómo la llave empieza a girar. Es que la llave de esa casita donde viven hace un ruido insoportable. Cuando la mueves, se escucha ese chirrido, como si llevara ahí años abandonada, sin una gota de aceite. Ese metal que hace el esfuerzo de moverse para abrir el paso del agua. Se desplaza solo. Abre los ojos de golpe y, sí, efectivamente, alcanza a ver que la llave termina de dar la vuelta y el agua se corta, de golpe. No entiende nada. ¿Qué rayos está provocando esto? La llave se movió por sí sola. ¿Será la presión? No es que yo me lo estoy imaginando. La llave, ¿cómo pudo girarse sola? La presión del agua bajó. Menos mal que no tenía champú. Menos mal que no estaba haciendo nada. Mientras está dándole vueltas a eso. Ahí, justo en ese baño, donde se encuentra. Para que te hagas una idea, desde la regadera hasta la pared que está junto a la puerta, apenas hay tal vez unos 3 metros, 3,5 metros, o quizás un poco más, y de repente, escuchas un silbido justo ahí, pegadito a ti. Es un instante brevísimo, pero él lo capta al momento, se gira y se le pone la piel de gallina, chinita, con la espalda hecha un nudo por el frío que le recorre el cuerpo. Voltea hacia el área de la puerta, se queda mirando fijo hacia allá, cuando de pronto vuelve a escuchar que la llave gira otra vez y, en cuanto se da la vuelta, la regadera se abre y llegó soltando un chorro de agua, hirviendo que le quema la piel, dejándosela al rojo vivo. Y el pobre sale disparado, muerto de miedo, sale huyendo y, desde adentro de la ducha, escucha clarito unos pasos que salen, como si alguien lo viniera siguiendo. Está aterrado, apenas tapado con una toalla, amarrada a la cintura. Baja las escaleras, a toda velocidad, llega a la calle y se queda. Ahí el infeliz, casi en cueros, sin poder volver a entrar a su propia casa. Lo peor es que la puerta se quedó abierta de par en par, él ahí, muriéndose de vergüenza frente a los vecinos y con el alma en un hilo, escuchando unos pasitos descalzos que vienen bajando las escaleras. Sebastián jura que ese fue el momento en el que más pánico ha sentido en todos sus años. No le cabía en la cabeza lo que estaba pasando, pero tenía claro que debía largarse de ahí. Se quedó congelado. Uf, aquello fue todo un show para toda la colonia, para los vecinos. En aquellos tiempos no existían los celulares, pero el chisme corrió por todos lados y llovieron las quejas. Señora, por favor, dígale a su hijo que tenga algo de decencia por nuestras hijas. Este es un barrio de respeto. Aquí vive pura gente que, aunque no piense igual, cuando menos tenemos algo de pudor. ¿Qué calvario pasó el pobre Sebastián, que estuvo cerca de 2 horas y media casi, desnudo afuera de su casa porque no se atrevía a entrar, soportando todas las burlas de los muchachos que pasaban por ahí? Le chiflaban, le hacían señas, le gritaban de cosas, y para él fue un momento de pesadilla. Pero lo peor de todo es que él sabía perfectamente que aquello seguía ahí dentro. Así que, en cuanto sus padres llegaron y lo encontraron, ahí, con la puerta de par en par y apenas vestido, el padre explotó. ¿Pero qué demonios te está pasando? Se le acercó decidido, directo hacia él, y le soltó. ¿Qué rayos crees que haces? Pero no hizo falta ni una palabra más. Solo con ver la expresión de su hijo, supo que algo terrible había ocurrido. Se quedaron helados, mirándose a los ojos. El padre lo sujetó con fuerza de los hombros y le susurró: «Pasó, ¿verdad?» Sebastián simplemente asintió con la cabeza. Entonces su padre le dijo: «Perdón, hijo, métete a la casa». Se giró hacia su esposa y le pidió: «Ven aquí rápido, vente.
Ya estaba claro lo que estaba ocurriendo. La madre salió disparada, abandonando el coche. Ni siquiera recuerdo si dejó el motor encendido. Solo sé que lo dejó todo abierto. Al entrar a la casa, comenzó una locura total. Prepararon un baño con sales especiales, empezaron a quemar hierbas y comenzaron a rezar desesperados. La madre sacó un rosario, mientras el padre tomaba una Biblia. Él empezó a leer versículos al revés. Ella trazaba símbolos en el suelo, y Sebastián quedó atrapado en medio de todo ese ritual frenético. Sus padres le insistían: «Mantén la calma, tenemos que explicarte». Formaron un círculo a su alrededor usando una bolsa que claramente ya tenían preparada para ese preciso instante. Usaron montones de sal de mar en grano grueso. Rodearon a Sebastián y le advirtieron: «Por favor, no te muevas, te vamos a contar algo. Aunque es posible que empiecen a ocurrir cosas extrañas en la casa». Lo que le revelaron es, sin duda, una de las historias más aterradoras que han compartido en mi canal, y tiene todo que ver con algo que les he advertido muchas veces. Tengan mucho cuidado con las personas con las que deciden iniciar sus procesos espirituales, porque nunca sabes realmente qué hay detrás. Resulta que en ese grupo donde estaba la supuesta monja, la que decía ser vidente, ella tenía una mano derecha, alguien que llevaba muchísimos años siendo su colaborador y que siempre había estado metido en ese entorno. Para quienes están llevando sus procesos espirituales, porque a veces uno no sabe con qué clase de cosas se va a topar. Resulta que este grupo de la monjita, la que era la vidente, ella tenía una mano derecha que, desde hacía muchos años, era alguien que ya había estado metida en este tipo de grupos. La monjita, por temas de salud, se ausentó casi un mes y le dejó los grupos de oración a cargo de esta chica. Pero ella tenía una necesidad enorme de destacar, una urgencia de que los demás tuvieran una imagen de ella como alguien que era mucho más espiritual, más allegada a Dios, algo superior. Buscaba un reconocimiento social del cual ni siquiera era consciente. Por eso, un día, se inventó sus propias oraciones especiales, cosas que se le ocurrieron a ella solita. El lugar donde hacían la oración lo cambió. Puso ciertas velas, cirios de distintos colores, porque ya estaba harta de que siempre fueran cirios con los mismos símbolos católicos. Así que metió símbolos diferentes, mucho más llamativos. Aparte, en unas hojas grandes que hizo para que parecieran pergaminos antiguos, dibujó unos sigilos. Ella decía que esos sigilos servían para que la gente pudiera distinguir entre el bien y el mal, para que notaran que esos signos no eran buenos, y los puso ahí. Decía que quería probar quién de ellos tenía la fortaleza para hacerle frente al maligno. ¿Por qué? Ideas que ella tenía desde hace mucho guardadas en su cabeza, y ahí, sin supervisión alguna, empezó a soltarlas. La cosa es que traía todo un guión preparado, con música para ambientar a las 5, 10 o 15 personas que estaban ahí. Les pidió que cerraran los ojos, que se acostaran en el suelo y que empezaran a poner toda su atención. Y comenzó a narrar, empezó a contarles una historia. Nos pidió que imagináramos que caminábamos por un sendero en mitad de un bosque, un camino que resultaba inquietante, porque, aunque a los lados todo parecía hermoso y atrayente, justo al frente, al final del trayecto, se vislumbraban cosas que causaban escalofríos, sin que nadie lo obligara. Él tomó la taza, pero una fuerza extraña los obligaba a continuar. El sendero estaba cubierto de hojas secas y a cada lado el camino estaba marcado por piedras de río. Ella les insistía en caminar, en no desviarse ni un poco, en quedarse siempre dentro de esos límites, porque allá afuera se echaba el mal. Debían mantenerse en la ruta del bien, aunque el miedo les helara la sangre. Mientras avanzaban por aquel camino sombrío, terminaron llegando a un lugar donde se alzaba una casa. Aquella construcción era realmente tétrica, un lugar lúgubre, sin vida.
Al momento de abrir la puerta, alguien los aguardaba, y fue ahí, justo en ese instante, cuando todo se salió de control. El primero que sufrió la experiencia fue el papá de Sebastián. En el momento en el que él abre la puerta, frente a sus ojos se revela un interior sumido en la oscuridad, paredes teñidas de negro, quizá hasta fueran de piedra oscura, porque el tono era tan intenso que no lograba reflejar ni el brillo de las velas encendidas. Solo se apreciaba un destello tenue gracias a esas velas, una hoguera y los muebles, que también estaban pintados de negro. Había una mesa, algunas sillas, un par de sillones y una mujer sentada cerca del fuego que sostenía una taza de té. La mujer parecía joven, rondaría unos 40 y tantos años. Tenía el rostro blanquecino, casi cadavérico, ojos, color miel y un cabello extraño, de un tono difícil de definir, entre platinado y dorado, pero un dorado tan tenue que parecía casi blanco. Según el ángulo desde el que la miraras, podías notar cómo cambiaba su color. Aquella mujer irradiaba un aura inquietante. Llevaba encima una especie de manta blanca envolviéndole el cuerpo. Se levantó con la taza de té, se la puso en las manos al papá de Sebastián. Todo esto ocurriendo dentro de su mente. Y el padre de Sebastián, como si hubiera perdido toda voluntad, fuerza mental o cualquier tipo de... Y ella, con un gesto seco, movió la cabeza, de arriba abajo, como ordenándole en silencio: bébelo. Él, como si hubiera caído bajo un hechizo, obedeció y dio el primer sorbo. Al instante, notó que el líquido era tan denso que se le quedaba pegado en todo el interior de la boca. Sintió que los labios le empezaban a acartonar, como si se volvieran rígidos, mientras en la garganta algo se le atoraba, impidiéndole tomar aire. Con el terror apoderándose de él, miró a la mujer y vio que sus labios se tornaban de un rojo cada vez más intenso, más encendido, un tono tan vivo, tan parecido a la sangre, fresca, que resultó aterrador. De pronto, la piel alrededor de su boca se llenó de arrugas profundas y se dibujó una sonrisa, pero no una sonrisa humana. Era algo grotesco, tan grande que le deformaba por completo el rostro mientras se estiraba. Entonces, él se fijó en sus ojos y notó, con horror, que su pupila ya no era humana, sino que se había transformado en la de un gato, o quizás la de una víbora, algo propio de una bestia. El pánico fue tan grande que despertó de golpe. Tenía el corazón desbocado y sentía la boca pastosa, como cubierta de lodo. Escupió en el suelo y, al ver que su saliva era de un color negro, profundo, el miedo lo paralizó. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que tenía una manta roja cubriéndole el rostro. Cuando la lanzó a un lado y vio lo que había escupido, no daba crédito a lo que pasaba. Miró a su alrededor, confundido, y se percató de que seguía exactamente en el mismo sitio. Presiente lo que viene. Voltea, y ahí sigue, exactamente en el mismo sitio donde estaban. Mientras recita esa oración tan extraña, nota que hay gente tirada por todo el suelo, retorciéndose como si tuvieran convulsiones. De pronto, un tipo pega un salto y empieza a gritar, como si hubiera perdido el juicio. Su esposa no reacciona. Él la sacude una y otra vez, intentando que despierte, pero ella no responde. Tuvieron que pasar casi 45 minutos para que aquel caos finalmente se calmara. Los que logran levantarse de ahí se ven totalmente perturbados. Nadie se atreve a abrir la boca. Nadie se atreve a decir ni pío. Están muertos de miedo. ¿Qué demonios ocurrió ahí dentro? Muchos están escupiendo líquidos raros. Algunos expulsan algo rojo, otros algo amarillo y otros de un negro profundo. ¿Qué clase de porquería están escupiendo? No logran entenderlo. Y es justo ahí cuando arranca un
Lío legal porque quieren meter a la mujer de las oraciones especiales directo a la cárcel. Dicen que seguro los drogó a todos, que les hizo algún brebaje. ¿Por qué? ¿Amanecieron todos cubiertos con esa manta? Nadie. Recuerda en qué momento se la pusieron. Nadie tiene memoria de nada. Solo recuerdan ese sueño, esas ideas que les metió en la cabeza. Y se preguntan, ¿cuándo fue que les hizo eso? El problema también era ella. ¿No te imaginas a una mente maestra malvada ejecutando su plan, observándolos ahí tirados en el suelo, con una mirada asesina? ¿Sería eso? No, para nada. La mujer estaba hecha un ovillo en un rincón, simplemente mirando a la gente y luego al suelo. Se había quedado muda. No le salía la voz, no podía articular palabra. No tenía forma de defenderse. La gente estaba a punto de lincharla, de gritarle, preguntando qué demonios había hecho. Pero ella solo se encogía de hombros, miraba hacia otro lado y seguía sin decir ni una sola palabra. Estaba como si le hubieran robado la voz. Querían iniciar un proceso legal en su contra. Entonces, la monjita empezó a acercarse a cada uno de ellos. Quería hablar cara a cara y les decía directamente: escuchen, les quiero explicar que lo que ella hizo estuvo muy mal. No comprendemos qué fue lo que pasó realmente. Ella no está en sus 5 sentidos y no sabemos. Algo grave ocurrió. Ella no está nada bien. Y la verdad, no tenemos qué fue exactamente lo que le hizo tanto daño. No pudimos sacarle ni una sola palabra. Ya está bajo tratamiento, pero seguimos sin entender qué sucedió. Entonces, los padres de Sebastián, tanto su papá como su mamá, empezaron a relatar lo mismo. Aquel sendero, las piedras, esos árboles rodeándolos, donde parecía que había cosas moviéndose entre las sombras, la casa. Aquella casa tétrica que, al abrir la puerta, revelaba muebles completamente negros, igual que las paredes, y esa mujer con aquellos ojos, de pupilas rasgadas como las de un reptil, de un color verde intenso. En fin, todo lo que ya les conté se lo narraron con detalle. La monjita entonces les enseñó un dibujo que ella misma había hecho, y al verlo, los dos exclamaron al unísono: «Es ella», la monja dijo. Todos vieron a la misma mujer, y ellos respondieron: «Pues sí, la mujer, la misma mujer de los rezos, la que era tu mano derecha y nos decía qué es lo que debíamos imaginar». Ella contestó: «No, ella simplemente estaba leyendo esto». Y al mostrarles un escrito que describía todo, se detuvo justo en la parte de la casa y leyó: «Cuando abras la puerta del otro lado, alguien te estará esperando. Ten mucho cuidado con ese ser que aguarda ahí». Y el texto no decía nada más. Todos habían imaginado a la misma persona. Nadie le sugirió nada. Entonces la monja advirtió: «Por favor, no tomen represalias contra ella, porque sospecho que ni siquiera ella es consciente de lo que provocó. Pero les digo una cosa, cuídense mucho de esa mujer que vieron, porque los va a estar acechando». El padre de Sebastián le reclamó: «¿Estás tratando de asustarnos? ¿No quieres que procedamos legalmente? ¿Es eso lo que buscas?». La monja respondió: «No, lo que quiero es protegerlos, porque ella también me ha estado persiguiendo a mí». Les confesó que ese sueño de la casa negra, no tiene la menor idea de cómo pudo saberlo esa mujer, porque era el mismo sueño que ella había estado teniendo durante los últimos meses, solo que ni la más remota idea de cómo esa mujer pudo saberlo, porque era el mismo sueño que ella había estado teniendo noche tras noche durante meses. La única diferencia es que ahí, dentro de la casa, ella nunca se atrevía a probar lo que aquella desconocida le ofrecía. El problema es que no se lo confió a nadie, y ahora todo estaba plasmado en esos papeles, tal cual, excepto la descripción de la mujer. Resulta que la mujer que ellos describen es la misma que la monjita.
había visto meses atrás en sus propios sueños, pesadillas. Ella está totalmente convencida de que aquello que todos tenían frente a sus ojos era un demonio. Y así, con este relato, amigos míos, que nos sintonizan en Relatos de la Noche Largo, en esta velada tan sombría, cerramos el episodio de hoy. Ojalá que las historias que les compartimos les hayan provocado un buen susto, escalofríos y mucha intriga. Ya es hora de apagar la luz, soltar todo lo que les preocupa, cerrar los ojos y entregarse a un descanso profundo y reparador. Mil gracias por haber sido parte de Relatos de la Noche Largo nuevamente. Nos volveremos a escuchar mañana al caer el sol, cuando la negrura nos cubra y nuevas historias cargadas de enigmas aguarden por ser contadas. Les deseo un descanso tranquilo y que sueñen con los angelitos, pero sí, en pleno silencio de la madrugada, sienten unos golpecitos leves en la puerta. Ni se preocupen, seguro es solo el viento. Hasta la próxima y muy buenas noches.